Muy bien, el tema del día de hoy, como lo estás viendo ahí en pantalla, es sucesiones geométricas. ¿Ya? Vamos a explicarte un poco el marco teórico y luego pasaremos a nuestra queridísima práctica dirigida. ¿Qué es una sucesión geométrica? Bueno, como estás viendo en pantalla y como también tienes en tu ficha informativa, una sucesión geométrica es aquella en la que entre un término y otro, ¿de acuerdo? Entre un término y otro, es decir, dos términos consecutivos, existe el mismo cociente. Profe, ¿cómo es eso de que existe el mismo cociente? A ver, por ejemplo, si ves en esta sucesión, voy a agrandar un poquito esta parte. Tenemos al 3, tenemos al 6, tenemos al 12 y al 24. Profe, ¿cómo es eso de que existe el mismo cociente entre ambos términos? Sí, existe el mismo cociente. Tú sabes que cociente es una división. Entonces, si tú agarras el 6 y el 3, ¿de acuerdo? Si tú agarras el 6 y el 3, que los estoy encerrando en color rojo, y los divides, eso te va a salir 2. Si tú haces lo mismo con el 12 y el 6 y los divides, eso te va a salir 2 también. ¿De acuerdo? Y si haces lo mismo con el 24 y el 12, si tú los divides, eso te va a salir 2 también. Entonces, como estás viendo, entre un término y otro, existe el mismo cociente. Existe el mismo cociente. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a ver. Otra forma en la que tú reconoces que estás frente a una sucesión geométrica es siendo observador y fijándote en el patrón. Mira. Profe, si yo veo que se están multiplicando, como estás viendo a continuación, es una sucesión geométrica. Si yo veo, profesor, que se están dividiendo, ¿ya? Si yo veo que se están dividiendo o se están multiplicando, se trata de una sucesión geométrica. ¿De acuerdo? Así es como lo reconoces. Hace un par de clases te expliqué qué cosa era una sucesión aritmética. Y una sucesión aritmética era cuando sumabas o restabas. Ahora, en esta clase, nos vamos a concentrar solamente en esto. ¿Ya? División y multiplicación. Muy bien. Entonces, si seguimos avanzando, ¿ya? Si tú sigues la serie, esta sucesión de aquí, si tú la continúas, vas a llegar al último término, al último, el que está al final de todo. ¿Cómo lo puedo calcular, profesor? Existe para eso esta formulita que la estoy pintando de color amarillo en tu pantalla, para calcular el último término de esta sucesión. ¿Ya? El término enésimo, muchachos, ahí lo tienes, es el término 1, es decir, donde empieza la sucesión, multiplicado por la razón geométrica elevado a la n menos 1. ¿Ya? Elevado a la n menos 1. A medida que vayamos resolviendo algunos ejemplos, vas a ver cómo es que se aplica esta formulita. Y algo también que de repente se me ocurre a mí preguntarte tal vez en la práctica dirigida o de repente en el examen, quién sabe, ya es lo siguiente. Una sucesión numérica, ¿de acuerdo? Una sucesión numérica será una sucesión numérica siempre y cuando, como mínimo, hayan 4 términos. ¿Ya? Como mínimo tienen que haber 4 términos. ¿Qué pasa cuando hay 3 términos? Se puede prestar para otras cosas. Mejor, o mejor dicho, como mínimo, tienen que haber 4 términos. ¿No? ¿Tú ves 4 términos? Ah, ya. Es posible que sea una sucesión geométrica. ¿Ya? Es posible que sea una sucesión geométrica. Muy bien. Listo. Dicho todo esto, no hay nada más. ¿Ya? Vamos ahora así a nuestra práctica dirigida. Por favor, ubíquense en el ejercicio número 1. ¿No? Ubíquense, por favor, en el ejercicio número 1. Que ahí lo tenemos. La pregunta es, calcula el término que sigue. Y tenemos 2 sucesiones. Vamos con la primera. A ver, vamos a escribirlo por aquí, ¿ya?
A ver, tenemos un 4, luego un 12, luego un 36, luego un 108 y me preguntan cuál es el término que continúa. Muchachos, les pregunto, para que del 4 ustedes pasen al 12, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Por 3. Por 3. Muy bien, correcto. Para que de 12 pases a 36. Por 3. Muy bien, correcto, por 3. Eso es, muchachos. Vamos, yo sé que tú lo sabes. Por 3. Muy bien. Entonces, te pregunto, ¿cuánto crees tú que valdrá el siguiente término que sigue después del 108? Muy bien, hay que multiplicarlo por 3. 324. Muy bien, 324. Correcto. Ya. Listo. 324, ahí lo ponemos. Muy bien. Entonces, de esa manera, podemos nosotros descubrir cuál es el término que continúa. Y si yo te hubiese preguntado cuál es la razón geométrica, ¿qué me hubiese respondido? ¿Cuál es la razón geométrica? ¿Cuál es el patrón geométrico? Por 3. Por 3. Muy bien, correcto, por 3. Y eso lo vamos a colocar, ¿ya? En este caso, como es solamente una multiplicación, la razón geométrica sería 3. Sencillamente 3. Nada más. ¿No? Y lo vamos a anotar aquí. Así que cada vez que veas la Q minúscula, sabrás que es la razón geométrica. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. A ver, la segunda. Tenemos un 54, luego menos 36, luego 24, luego menos 16. ¿Cuál será el término que continúa? ¿Se acuerdan, muchachos, al inicio de la explicación, cómo es que calculábamos la razón? ¿Te acuerdas cómo calculábamos la razón? ¿Qué teníamos que hacer? Multiplicación. Cierto, podría ser una multiplicación, correcto. Pero si yo quisiera calcular la razón que hay entre estos dos números que voy a colorear de amarillo, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Debo sumarlos, multiplicarlos, dividirlos, restarlos? ¿Se acuerdan qué es lo que hicimos hace un momento para averiguar el cociente? Eso es, tenemos que dividir. Entonces, profe, yo no sé cuánto es la razón. Quiero averiguar cuánto es la razón. Ah, ya. Entonces vamos a dividir. Vamos a hacerlo acá un costadito, ¿ya? Vamos a dividir menos 36 entre 54. ¿Ya? Bien. Tú sabes que eso no tiene una solución exacta. Así que lo que vamos a hacer es una simplificación. ¿Qué le podemos sacar a 36 y 54, muchachos? ¿Qué se te ocurre? Novena. Ya, novena. Vamos con novena. Novena de 36 y novena de 54. ¿Cuánto es novena de 36, muchachos? 4. Muy bien. ¿Y novena de 54? 6. 6, ¿verdad? Listo. ¿Hay algo más que podamos simplificar? Mitad. Muy bien, correcto, mitad. Sacamos mitad, mitad de 4 y mitad de 6. Mitad de 4 sería 2 y mitad de 6 sería 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el resultado entonces? A ver. La razón sería 2 sobre 3, pero debo fijarme en el signo. A ver, colocamos allí 2 sobre 3, muy bien. Ahora, si este es un número negativo y el de abajo es un número positivo, ¿qué signo debe tener la respuesta? Negativo. Negativo. Sí. Muy bien. Eso lo has aprendido en el curso de álgebra, ¿ya? La ley de los signos. Muy bien. Entonces, una vez que ya lo hemos descubierto, ¿ya? Una vez que ya lo hemos descubierto, colocamos pues que la razón geométrica de esta sucesión es menos 2/3. ¿Ya? Eso es lo que vamos a colocar allí a un costado.
Muy bien. Entonces, quizás digas, pero profesor, ¿también es válido que la razón sea negativa y también sea en fracción? Sí, es válido. Es válido. Entonces, ¿cómo sería? A ver. Para que del 54 yo pase al 36, tengo que multiplicarlo por menos 2/3. Para que del 36 yo pase al 24, debo multiplicarlo por menos 2/3. Para que del 24 yo pase al menos 16, tengo que multiplicarlo por menos 2/3. Ya está. Entonces, si yo quisiera averiguar cuál es el término que continúa, a este menos 16 de aquí, debo multiplicarlo por menos 2/3. Ya. ¿Cuál será entonces el término que sigue? Lo vamos a hacer un poquito más abajo. 12. A ver, comprobemos. Multipliquemos 16 por menos 2/3. Ya está. 3 menos 10. A ver, ¿se puede o no se puede? Es menos 16. ¿Seguros? Sí, ahí dice menos 16. Ya está. Menos 16 por menos 2/3. Vamos a multiplicarlo. A ver. 16 por 2, muchachos. Eso es. ¿Cuánto es eso, muchachos? 16 por 2. Muy bien, 32. Lo colocamos arriba. ¿Se puede dividir entre 3? Creo que no, ¿no? No se puede, ¿verdad? No. Entonces, colocamos el 3 allí. Pregunta, ¿qué signo debe tener? Si este es positivo y este es negativo. 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 Muy bien, correcto. O sea, profesor, el término que continúa... Ah, perdón, me estoy confundiendo. Disculpen, muchachos. Lapsus. Me había olvidado colocar que este es negativo también. Ahora sí, si este es negativo y el otro es negativo, la respuesta será... ¿Cómo será? Negativo por negativo. Positivo. Positivo, correcto. Muy bien. Es positivo, profesor. Entonces, profe, ¿es válido que el término que continúa también sea en fracción? Sí, es válido. Es válido. Así que aquí continúa 32 tercios. Ya. Muy bien. Entonces, cópialo por favor. Dice, indicar la cantidad de términos. Ahora ya no me están pidiendo cuál es el número que sigue. Queremos saber cuántos términos hay en toda esta sucesión. ¿Cuántos serán? ¿Habrán 30 términos? ¿No? ¿Habrán 30 términos? ¿Habrán 50 términos? No lo sabemos. No lo sabemos. Hay que averiguar. Para esto, vamos a utilizar nuestra querida fórmula que te mostré hace un momento. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es esa fórmula, profesor? Bueno, te la hago recordar. Aquí está. La voy a agrandar. Mira. Si tú quieres calcular el término enésimo, ya el último término de todos, tienes que multiplicar el primer término por la razón elevado a la n menos 1. ¿Ya? Donde n es la posición que tú estás queriendo averiguar, solo que le vas a restar 1. Profe, en español, por favor, ¿lo puede explicar mejor? Excelente. Vamos a resolver el ejercicio número 2. ¿Ya? A ver, vamos a colocar aquí nuestra queridísima fórmula. Término enésimo es igual al término 1 multiplicado por la razón geométrica elevado a la n menos 1. Nosotros, muchachos, ya conocemos cuál es el término 1. Ya lo conocemos. Es el primerito, este de aquí, 1/6. Nosotros ya conocemos cuál es el término enésimo. Profe, ¿cuál es el último término? ¿Cuál es este término enésimo? Este de aquí. Muy bien. Muchachos, ¿conocemos la razón? ¿Conocemos la razón o no conocemos la razón? No. No, ¿verdad? No conocemos la razón. Muy bien. Para averiguar la razón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan cómo averiguábamos la razón?
Dividiendo. Muy bien, hay que dividir. Profe, ¿qué dividimos? Bueno, tú puedes escoger los dos términos que quieres. Divides el segundo con el primero. ¿No? Profe, no me gusta, muy difícil. Puedes dividir el tercero con el segundo. O si gustas, puedes dividir de repente el cuarto con el tercero. Muy bien. En este caso, yo voy a dividir el tercero con el segundo. ¿Ya? Yo voy a dividir el tercero con el segundo. Quiero averiguar la razón. El tercero, 2/3. Muy bien. Lo voy a dividir entre el segundo. ¿Cuál es el segundo? 1/3. Lo divido. Ya está. Y seguramente en aritmética te han enseñado que si tú tienes una división de fracciones, lo que puedes hacer es la propiedad del sándwich, o mejor como algunos le dicen, términos extremos por términos medios. ¿Sí o no? Ya. Dividimos entonces estas fracciones. Multiplicamos. 2 por 3, 6. 3 por 1, 1. Perdón, 3 por 1, 3. Ahora sí. Dividimos 6 entre 3. ¿Cuánto es eso, muchachos? Por favor. 2. 2. Correcto. Entonces, ya hemos descubierto cuál es la razón geométrica. Ya no hay nada que nos detenga, muchachos. Vamos a resolver. A ver, les pregunto. En vez del término enésimo, ¿qué es lo que debo colocar? ¿Qué es lo que debo colocar? ¿Quién es el término enésimo, muchachos? ¿Cuál es el último término que ves en la sucesión? ¿Cuál es el último de todos? Muy bien, 1024 entre 3. Perfecto. Vamos a colocarlo. Ya está. ¿Cuál es el término 1? ¿Cuál es el primer término, muchachos? 1/16. Muy bien. 1 sobre 6, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 1 sobre 6. Listo. ¿Por cuánto descubrimos que valía la razón, chicos? 2. 2. Muy bien. Elevado a la n menos 1. Ah, eso es lo que no sé. ¿Cuánto valdrá n, profesor? No lo sabemos. Vamos a intentar averiguar. Ya está. A ver. Entonces. Chicos, este 6 que está acá dividiendo, ¿lo podemos pasar al otro lado a multiplicar? ¿Sí? ¿Qué les parece? Este 6 está dividiendo. Ya está. Vamos a pasarla a multiplicar. Sería así, mira. 6 multiplicado por 1024 sobre 3. Todo eso es igual a 2 a la n menos 1. Muy bien. A ver, chicos, les pregunto, ¿se puede simplificar este 6 con este 3? ¿Se puede? ¿Sí? Sí. Ya, simplifiquemos. Tercia, tercia. Tercia de 3, 1, profe. Y tercia de 6, muchachos. ¿Cuánto es eso? 2. Muy bien. Listo. Entonces, lo único que me quedaría por hacer aquí es multiplicar este 2, multiplicarlo por 1024 y dividirlo entre 1. O sea, va a salir lo mismo, ¿no? A ver, por favor, chicos, multipliquemos ese 2 por 1024. ¿Cuánto sale? 2048. Muy bien. Y si ese 2048 lo dividimos entre 1, sigue siendo 2048. Muy bien. Esto es igual a 2 a la n menos 1. Pero, muchachos, 2048 es 2 elevado a qué exponente. ¿De acuerdo? 2 elevado a qué exponente es 2048. ¿Alguien se acuerda? 2 elevado a qué exponente es 2048. ¿A la 10? ¿A la 11? ¿A la 12? A la 11, muy bien. 2 elevado a la 11. O sea, profe, que si yo multiplico 11 veces el 2, 2 por 2 por 2, 11 veces, eso va a ser 2048. Este
2 a la n menos 1 lo bajo, lo pongo ahí como está, igualito, como estás viendo en la pantalla. Y ahora aplicamos otra propiedad del álgebra. Tú sabes que si ves que las bases son iguales, eso quiere decir que los exponentes también son iguales. O sea que 11 es lo mismo que n menos 1. Y si esto es cierto, profe, es cierto que 11 es igual a n menos 1. ¿Cuánto debe valer la n, muchachos? 12. Correcto, 12. Muy bien. N vale 12. Y así hemos averiguado cuántos términos hay en esta sucesión. Porque eso es lo que nos pedían calcular. Cantidad de términos, eso es nuestra queridísima n, muchachos. Cantidad de términos es n. Y eso es lo que hemos calculado. Muy bien, puedes copiarlo. Leemos el ejercicio. Dice, si el octavo término de una sucesión es 135 y el quinto término es 5, indica la razón geométrica. Vamos a anotar estos datos que tenemos aquí. A ver, el octavo término es 135. Y el quinto término es 5, muchachos. Muy bien. Ya está. Término 8, 135. Término 5 es igual 5. Muy bien. Me preguntan a mí la razón geométrica. Tengo que averiguar la Q. ¿Cuánto es lo que vale esa Q? Bien. Acá vamos a aplicar otra propiedad que también te la expliqué de forma parecida hace un par de clases con las sucesiones aritméticas. En las sucesiones aritméticas vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, ¿qué pasaba, muchachos, si es que yo restaba el término 10 menos el término 6? ¿Cuántas veces la razón tenía que darme eso, muchachos? ¿Alguien se acuerda de esta parte? Término 10 menos término 6. ¿Cuántas veces la razón salía eso? ¿Alguien se acuerda por si acaso? Lo vimos en la clase pasada, hace 2 semanas. ¿Se acuerdan más o menos cómo era esto? Veo que lo están pensando. Muy bien, algunos ya están empezando a plagiar de la anterior semana de clases. Muy bien. Ya, no te preocupes. Si no te acuerdas, te hago acordar. Esto es 4 veces la razón. Profe, ¿por qué 4 veces la razón? Porque tú restas en tu mente 10 menos 6 y ese resultado lo multiplicas por la razón. Ah, ya. Pero, profe, esto que usted me enseñó es para una sucesión aritmética. Así es, eso es para una sucesión aritmética. Pero, profe, ahora estamos en sucesiones geométricas. Ah, ya. Para una sucesión geométrica, anótalo si quieres, ¿ah? A ver, sería así, mira. Si yo divido el término 10, lo divido entre el término 6, eso me va a dar a la razón elevado al exponente 4. ¿Por qué, profe? Porque tú restas en tu mente. Mira, 10 menos 6, 4. Ah, o sea que a mí me va a dar la razón geométrica elevado al exponente 4. Si lo has entendido, te pregunto, ¿qué pasa si yo divido el término 8 entre el término 5? La razón geométrica, ¿a qué exponente tendría que estar elevado, muchachos? Si es que yo hago esa operación. 3. Correcto, a la 3, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo en eso? ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que voy a hacer a continuación. Esto de acá lo voy a aplicar en el ejercicio número 3. Así que vamos a borrar todo este recordatorio que hemos colocado aquí, ¿ya? Lo voy a borrar. Y vamos a aplicar pues lo que ustedes mismos me han dicho. Miren.
término 8 dividido entre término 5 es igual a la razón elevado al cubo. Pero, profe, yo ya conozco el término 8, 135. Profe, yo ya conozco el término 5. Ah, sí, ya lo conocemos. 5. Ya está. Lo vamos a dividir, pues. Dividimos entonces. Término 8, 135. Término 5, 5. Todo eso es igual a la razón geométrica elevada al cubo. Chicos, ¿cuánto es 135 entre 5? Por favor. ¿Cuánto es eso? 27. 27. Listo. 27 es igual a la razón geométrica elevado al cubo. Y seguramente tú ya te habrás dado cuenta que este 27 es 3 elevado a qué exponente. Al cubo. Correcto. 3 al cubo. Ya está. O sea, profesor, que 3 al cubo es lo mismo que la razón geométrica elevada al cubo. Así es. Y como hace ratito te dije, si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Pero en esta ocasión no es así. En esta ocasión vamos a aplicar la segunda. Si los exponentes son iguales, eso quiere decir que las bases también son iguales. O sea que la razón que nosotros estábamos buscando realmente vale 3. Y eso sería todo el ejercicio número 2. Listo, vamos al ejercicio 4. Dice, si el producto de 3 términos de una sucesión geométrica es 1331, indica el término central. Ok, a ver. Si me dicen que el producto de 3 términos de una sucesión geométrica es 1331, eso significa que si yo tengo el término 1, lo multiplico por el término 2 y lo multiplico por el término 3, eso resulta 1331. Ya está. Muy bien. Profe, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo es que resolvemos esto de aquí? A ver, miren muchachos, ¿ah? Vamos a colocar aquí los términos, ¿ya? Y esto puede seguir hasta el infinito, ¿no? Si queremos. A ver. Si yo quiero pasar del término 1 al término 2, tengo que multiplicarlo por la razón geométrica, ¿verdad? Si yo quiero pasar del término 2 al término 3, tengo que multiplicarlo por la razón geométrica también, ¿verdad? Entonces, profe, quiere decir eso que si yo multiplico el término 1 por Q, ¿eso me va a dar el término 2? Correcto, es correcto. Profe, ¿quiere decir eso que si el término 2 yo lo multiplico por la Q, es decir, por la razón geométrica, me va a dar el término 3? Así es correcto. Muy bien. Entonces, si tú te das cuenta, aquí tenemos término 1 por término 2 por término 3. A mí me están preguntando cuál es el término central. Muchachos, ¿cuál es el término central? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál es el central? El 2. Muy bien. Esto es lo que tengo que averiguar. Esto de aquí. Eso es lo que tengo que averiguar. Entonces, ¿saben qué voy a hacer, muchachos? Para que vean cómo es que hago esto. Mira. ¿Qué te parece si este Q que está aquí lo paso a dividir? ¿No? Ahí está multiplicando, ¿verdad? Está multiplicando. Lo voy a copiar de nuevo ya. Ya está. ¿Qué pasa si esta Q lo paso a dividir al otro lado? Lo paso a dividir. Eso quedaría así, ¿no? Término 1 es igual al término 2 dividido entre la razón. ¿Verdad? Así es como va a quedar. ¿Qué te parece si esto de acá lo reemplazo? Y en vez de poner término 1 aquí, coloco eso. Término 2 sobre Q. O sea, esto sería el término 2 multiplicado por la razón geométrica. ¿Está?
El término 2 lo dejo como está, porque eso es lo que yo tengo que averiguar. Ahora, el término 3, muchachos, término 3 lo tenemos aquí, mira. ¿A qué es igual el término 3? Al término 2 multiplicado por la razón. Así que en vez de colocar término 3, yo voy a colocar toda esa expresión. Sería igual al término 2 multiplicado por la razón. Y todo eso, ¿a cuánto es igual? A 1331. Profesor, ¿Sí? Escucho. disculpe. Mi compañera me dice que su internet está lento y que si le podría dejar entrar a la sala. No hay nadie en la sala de espera. Ariana Tomay González. Ah, ya. Bueno, estoy viendo ahorita y no hay nadie en la sala de espera. Pero si aparece, yo la dejo entrar, no te preocupes. Muy bien, continuamos, muchachos. ¿Podemos simplificar? Claro que sí, profe, se puede simplificar. ¿Qué les parece si sacamos, simplificamos esta Q con esta Q de aquí? ¿Verdad? Ya está. Se van. Quedaría uno por aquí y uno por acá. Muchachos, según tu queridísima clase de álgebra, si multiplico término 2 por término 2 por término 2, ¿eso a cuánto será igual? Término 2 elevado a qué exponente, muchachos. Al A cubo. la 3. Muy bien, al cubo o a la 3. Término 2 elevado al cubo. Y todo es igual a 1331. Ya está. Ahora, ya estoy a un paso de averiguar cuál es el término 2. Muchachos, 1331 es ¿qué número elevado al cubo? ¿Alguien lo 11. sabe? 11 elevado Ah. al cubo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? A ver, por favor, comprobamos. 11 por 11 por 11. ¿Sale o no sale? ¿Qué dicen? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces vamos a transformar ese 1331 en 11 al cubo. Y una vez más, si los exponentes son iguales, quiere decir que las bases también son iguales. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? ¿Cuánto vale el término central? 11. 11. Y listo. Se acabó el ejercicio número 4. A ver, dice, si en una sucesión geométrica el cuarto término es 27 medios y el séptimo término es 729 medios, calcular la razón geométrica. Ajá, ya. Vamos a ver si te acuerdas lo que hemos visto hasta ahorita. Si el término 4 es 27 medios, el término 7 es 729 medios, y yo tengo que averiguar, cuánto es la razón. A ver, muchachos, les pregunto, ¿qué pasa si yo divido el término 7 entre el término 4? Eso es igual a la razón elevado a qué exponente, muchachos. ¿A qué A exponente? la 3. A la 3, ¿verdad? 3. Muy bien, excelente, a la 3. Pero, profesor, usted ya conoce cuánto vale el término 4. Muy bien, ahí lo tenemos. Profe, usted ya sabe cuánto vale el término 7. Ya está, vamos a reemplazar. Nos quedaría así. Término 7, 729 entre 2. Todo entre. Término 4, 27 medios. Todo esto es igual a la razón elevado al... A ver, clase de aritmética, muchachos. Ya sabes, vamos a multiplicar los extremos y lo vamos a dividir en el producto de los medios. Lo continúo por aquí, ¿ya? Sería así, 729 por 2, eso lo voy a colocar arriba, dividido entre 2 por 27. Todo eso es igual a la razón elevado al...
Chicos, ¿hay algo que pueda simplificar en esta división? ¿Qué puedo simplificar? ¿Te diste cuenta? Muy bien, correcto. Puedo simplificar los dos. Chau 2, chau 2. ¿Cuánto es 729 dividido entre 27, muchachos? ¿Cuánto es eso? 729 entre 27. 27. Muy bien, 27. Así que lo voy a colocar aquí. O sea que 27 es igual a la razón elevado al cubo. Y esto es algo que tú ya conoces, ¿sí? Este 27, ¿en qué lo puedo transformar? ¿En qué lo... En 3 al cubo. Correcto, muy bien, en 3 al cubo. Y esto es igual a la razón elevado al cubo. Entonces, muchachos, la razón que tanto buscábamos, ¿cuánto vale? 3. Muy bien. Listo. Ahí lo tienes. 6. Calcula la cantidad de términos. Muy bien. Y como te dije, si a nosotros nos preguntan cantidad de términos, nos están preguntando en sencillas palabras cuánto vale nuestra queridísima n. Eso es lo que debo averiguar. La fórmula dice así. Término enésimo es igual a término 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Profe, conocemos el término enésimo. Ahí está. Profesor, conocemos el término 1. Ahí está. Muchachos, ¿conocemos la razón? ¿Conocemos la razón o no? ¿Conocemos la razón geométrica o no la conocemos, muchachos? ¿O alguien ya la descubrió? No, ¿verdad? Por Todavía no. 7. Muy bien. Eso es, ya lo descubrieron. Ajá, listo, muy bien. Dijeron por allí por 7, profesor. Sí, y la respuesta es que eso es correcto. Es por 7. Profe, ¿cómo descubro yo la razón? Escoge. Divides el segundo con el primero, si es que gustas, pero en mi caso yo voy a hacer este que está más facilito, miren. El cuarto entre el tercero. Entonces la razón va a ser igual a un séptimo dividido entre 1 sobre 49. Si tú haces esa operación, ¿de acuerdo? Si tú haces esta operación y aplicas la propiedad, esto te va a salir 7. ¿Ya? Eso te va a salir 7. Muy bien. Entonces, para finalizar, el término enésimo es 2401. El término 1 es 1 sobre 2401. Todo multiplicado por la razón que hemos descubierto que vale 7, elevado a la n menos 1. Chicos, este 2041 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. ¿Está bien? ¿Cuánto es 2041 por 2041, muchachos? A ver, ¿quién nos apoya con eso? Oh, perdón, 2401 por 2401. Muy bien. Eso es 764.801. 5.764.801. Muy bien. Profe, ¿y ahora? Muy grande, profesor. Ya. Ese numerito que tienes allí es 7 elevado a qué exponente. ¿Alguien lo puede descubrir? No se preocupen. Como estamos contra el tiempo, te digo, esto es 7 elevado a la octava. Y esto es lo mismo que 7 elevado a la n menos 1. Así, profesor, sí, puedes comprobar. ¿Ya? 7 elevado a la octava. Entonces, si las bases son iguales, quiere decir que los exponentes también son iguales. Entonces, si 8 es igual a n menos 1, muchachos, la n, ¿cuánto es lo que vale? 9. 9. Correcto. Y eso sería. Listo.
Cópialo, por favor.